En un encuentro en la pandemia, durante la pandemia, ustedes hablaban con Facundo Manes. Y ahí vos traías una frase de un educador uruguayo, pero que no recuerdo el nombre, que dijo, ¿la escuela será presencial o no será? Bueno, ahora que estamos en un momento en que la presencialidad está asegurada, eh, la pregunta pasaría por otro lado, ¿no? Pasaría por las instancias virtuales de la educación formal. Entonces, eh, pienso en la charla anterior estábamos hablando sobre educación y empresa. Las empresas no han vuelto todas a una presencialidad completa, pero la escuela de alguna forma intentó volver a ese 100% de presencialidad. ¿Qué aprendió la escuela de la virtualidad? ¿Fue un mal paso? ¿Puede quedar algo? ¿Por qué la escuela será presencial o no será, pero no puede ser un cachito virtual o no será? La frase, primero que nada, es Juan Pedro Mir, digo por las dudas. Exacto, no recordaba el nombre. Apareció en un titular de prensa, un poco en función de estas discusiones que vos planteás. Y a mí me resonó, porque, bueno, un poco por la trayectoria de uno, yo estoy bastante asociado a ser un defensor de la tecnología en la escuela. Hay una parte de mí que sigue pensando eso, hay una parte que en todo caso aprendió varias cosas sobre ese posicionamiento, ahora lo discutimos, y por eso me resonó mucho la frase de Juan Pedro, con quien además hemos discutido distintas cosas sobre esto. Yo la traía en ese encuentro con Facundo porque yo creo que lo que nos mostró las distintas fases que pasó la escuela en la pandemia, porque no es verdad, digamos, que solo pasamos por la fase cuarentena, después pasamos por la fase martes y jueves, después pasamos por la fase algunos por Zoom y otros, ¿no? Es que la escuela de verdad, a la cual yo no creo que estemos todavía, tiene que ser presencial o presencial. ¿Por qué digo esto? Yo creo que nosotros no estamos en una presencialidad plena. Y quiero aclarar, yo la estoy llamando ahora últimamente presencialidad alterada. Hoy me junté con una maestra justo antes que tenía una reunión de trabajos de investigación y me decía, yo ya no aguanto más tener el tapaboca las 4 horas. Y es evidente que eso cambia las relaciones, y ni que hablar, esta maestra era de jardinera, digamos, de kinder, de inicial, debería decir, y yo, de solo pensar que tenés que estar 4 horas hablándole a 28 niños, tienen la clase, de 5 años, con un tapaboca, no me quiero imaginar lo que debe ser la sensación de impotencia. Y desde el otro lado, no me quiero imaginar lo que se están perdiendo los niños de lo que realmente transmite la escuela. Y ahí voy a tu pregunta. Que muchas veces no es la palabra, el contenido, para vincularlo con lo que vos preguntabas en la charla anterior, sino que tiene que ver con el gesto, con la relación social que se percibe intuitivamente, con la mirada, con el no decir, con el silencio, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes, primero, de que la escuela es formadora de ciudadanía, antes que nada, y la ciudadanía pasa muchas veces por la decodificación de códigos que compartimos todos, aunque no nos damos cuenta dónde los aprendimos. Vos no fuiste a la escuela y un día te dijeron, hola, cada vez que conoces a alguien que no conocías antes tenés que presentarte. No, nadie te lo dijo así, pero la interacción con la maestra, con la directora, con tus compañeros te fue formando en todas esas cosas que hoy te hacen un ciudadano reconocible por los otros ciudadanos. Y justamente ahí tenemos el problema de los que no alcanzan ese tipo de habilidades, ¿no? y que entonces quedan muchas veces por fuera de ese reconocimiento tácito que hacemos en la sociedad vigente, digamos. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas son la función principal de la escuela, fundamentalmente de la escuela primaria, ¿no? Después podemos discutir si se quiere para los años posteriores, secundaria, universidad, y ahí me parece que en todo caso la introducción de tecnología cobra otro tipo de resonancia. Pero para la escuela primaria, yo diría que la tecnología
tiene que ser entendida como fue siempre entendida, como el pizarrón. El pizarrón es tecnología, pero no puede ser el medio principal nunca en la vida, desde mi punto de vista, para la escuela primaria. Bueno, hablamos de tecnología y mientras preparábamos este encuentro con Alejandro cruzamos algunos WhatsApp y una de las cosas que yo le decía es que la tecnología siempre es problemática en el aula, siempre es un tema problemático. Tomemos por ejemplo la pandemia. En la pandemia todos decían, qué difícil que es dar clase con la pantalla, ¿no? Cuántas cosas se pierden. Vos estás diciendo un montón de cosas ahora que tienen que ver con el tono, la postura, la mirada, la boca, ¿no? Cuántas cosas se pierden por la pantalla. Entonces los estudiantes se distraían o no tenían interés porque había una pantalla. Pero ahora en la presencialidad otra vez aparecen las pantallas porque vos estás dando clase y los chicos están con el WhatsApp o están con las redes sociales o están en TikTok. Entonces la tecnología, que a veces es el medio para comunicarse, es distractivo y a veces cuando estás en persona también es distractiva. ¿Qué vamos a hacer con la tecnología en el aula? Si lo supiera seguramente no estaría acá. Pero, a ver, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que toda tecnología, no solo la de las pantallas, introduce una relación conflictiva porque se mete a competir por recursos. En este caso, recursos atencionales que cuando no está esa tecnología están dedicados a otra cosa. Capaz que es a la mosca que está volando, pero en todo caso estaba en otro lado, digamos. Y por lo tanto, desde el punto de vista docente, yo tengo otros recursos que además conozco más, porque sé cómo sacarte de la mosca y ahora ya no sé cómo sacarte del TikTok, digamos, por lo menos es distinto. Entonces, eso primero que nada. Segundo, vos sabés que decís lo de la mosca y hay un escritor que creo que es Miguel Briante que decía, uno se mata buscando la frase para atrapar al lector, pasa una mosca y lo distrae. Y sí, tal cual, tal cual. Lo otro es que yo creo que los más viejos, los que tuvimos una época donde no había teléfonos inteligentes, que ya cada vez somos menos, digamos, también tengamos en cuenta eso, digamos, va a haber un momento en que vamos a tener que sentarnos entre algunos poquitos a recordar aquel pasado. Hay cosas que tenemos que asumir que no entendemos, es decir, yo suelo tener convicciones como muy firmes y también dar las vueltas, como dije recién con respecto a la tecnología. Me parece que es un buen ejercicio para la mente humana. Entonces, yo parto de la base, y no te estoy hablando como docente ahora, te estoy hablando como padre de un adolescente, imagínate, mucho peor todavía. Parto de la base de que si alguien está 3 horas por día mirando TikTok o Instagram, yo le hago este gesto a mi hijo cuando quiero marcarle determinadas cosas, eso muy sano no puede ser. No, bien, perfecto. Pero también tengo que partir de la base de que yo no estoy entendiendo del todo lo que está pasando en ese nivel generacional porque yo no viví esa experiencia. Entonces, eso me coloca en una doble posición. Mi lugar de padre tiene que marcar orientación, pero a la vez, y algo de esto traía recién Valeria, el liderazgo se construye, no se impone. Y eso lo sabemos, lo saben en las empresas ahora o en los últimos años, lo sabemos en psicología desde hace 50 años, psicología de masas del fascismo, yo qué sé, lo que fuera. Los liderazgos, buenos o malos, se construyen. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo eso? Y porque yo creo que la relación con la tecnología de los adultos que vivimos sin ella tiene que pasar por abrir las cabezas y en todo caso ponernos del lado del que no entiende. Esto es muy complicado cuando lo trasladas a la clase, porque muchas veces ni siquiera tenés posibilidad de interactuar con el otro, y más que nada si estamos hablando en primaria o en secundaria. Entonces muchas veces se cae en tipo, listo, que está. Yo que sé, hay colegios ahora que no entran con celular, punto. A mí no me parece mal. Lo que sí me parece es que eso no va a solucionar el problema. Soluciona mi pequeño espacio de compartir la vida, 4 horas, 6, 8, lo que fuera, pero no va a solucionar el problema de fondo que sí está presente, que es que la tecnología nos está sacando de la posibilidad de relacionarnos con el otro. Entonces, no te estoy diciendo mucho, soy consciente, pero es porque no lo sé. Lo que sí digo, tenemos que lograr problematizar esto, pero poniéndonos del lugar
del que hay cosas que no vamos a saber nunca porque no tuvimos esa experiencia desde la infancia. Pero a la vez nos toca orientar. O sea, a la vez sabemos cosas, aunque no entendemos del todo el problema. Y yo creo que ese posicionamiento nos cuesta. Me cuesta a mí, como padre, creo que nos cuesta mucho como educadores, creo que está costando en términos de política pública. Te devuelvo la pregunta. ¿No debería haber algo más que la decisión de un director de un colegio? ¿No debería haber alguna orientación a nivel de política pública para las escuelas y liceos públicos del país con respecto al uso de los teléfonos en el horario escolar? ¿Hasta qué punto no debería haber una orientación incluso hacia las compañías telefónicas? Yo sé que me meto en... van a llover huevos acá, No, pero... está buenísima, la pregunta está buenísima. Como pregunta me gustaría plantearla, ¿entendés? Porque no podemos estar todos nosotros en nuestras casas con un discurso y después cuando somos gerentes de telefónicas, directores de liceos o no sé qué, nos desdoblamos y hacemos de cuenta que la libertad es libre. ¿Cómo es esto? O sea, hay algo que nos tiene que interpelar a nosotros mismos en este doble discurso, ¿no? Está buenísima, de verdad está buenísima la pregunta. Y la tomo con otra cosa que dijiste en una charla TED. Dijiste una frase que también es muy provocadora. Dice, la tecnología no va a generar mayor igualdad, dijiste. En esa charla, era una charla en la que Alejandro contaba una experiencia que hizo en Ceibal en relación al desarrollo de matemáticas con niños de 6 años. Y ahí se hizo muy evidente algo, que en un contexto económico si el contexto es bueno, hay mayor desempeño en todas las áreas. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se aborda la matemática y la educación en general desde una práctica que brinde igualdad de oportunidades? Nuevamente esas preguntas que si supiera la respuesta... me acuerdo mucho... Porque el proyecto es un proyecto muy tecnológico, ¿no? Sí, Trabajan sí. con Ceibal, con tablets, Sí, pero vos veías en una curva, la curva era notable el cambio. En un contexto socioeconómico bueno, la curva pegaba un estirón. Es lo que decía Valeria recién con el código postal, con la Exactamente. analogía del código postal. A ver, primero, me acuerdo tal cual, era un momento político distinto, la charla TED además tenía mucha repercusión, Teatro Solís, 2.000 personas, ¿no? Y eran los inicios de Ceibal, ¿no? Los inicios de las tablets de Ceibal. Entonces, yo recuerdo que cuando me escribí, era una charlita chiquita, 14 minutos, pero muy pensada. Yo dije, bueno, había dos frases, no sé si vas a agarrar otra de esa charla, que pensé mucho en decir. Una fue esta y la otra era que para mí Ceibal era la mejor infraestructura pública del país, cosa que sigo pensando. Lo dijiste y lo subrayaste en ese encuentro. Sí. Nosotros lo hemos destacado aquí en varias de las charlas, el gran rol que tiene Ceibal en la educación. Lo sigo pensando, aunque pueda parecer contradictorio con lo que estoy diciendo, pero ahora voy a tratar de explicar por qué. A ver, es evidente, por lo que decía Valeria recién, que la tecnología magnifica las desigualdades. ¿Por qué? Por un lado, por lo obvio, ¿no? Porque si yo tengo en mi casa un iPhone, un Mac, un Windows, 2 tablets y no sé qué, ni que hablar que te pinto la cara, digamos, con respecto a vos que tocaste el 486 que me sobraba de la abuela. Eso obvio. Pero además... Dijiste 486, sí, eso me solo hiciste acordar a la vos década... creo que no llegaste. No, sí, tuve XT, pero me hiciste acordar, es un tipo de computadora... ¿Tuviste? No sí, te voy a preguntar la edad, entonces. Un tipo de computadora del principio de los 90, ¿no? Exacto, cuando empezamos a jugar con esto. Pero además yo creo que la desigualdad aparece mucho más por otra razón. Y es cuál es la relación que vos tuviste con la tecnología en relación a los soportes afectivos y de pensamiento crítico que tuviste en tu casa. Entonces es esto lo que realmente va, a mi gusto, a en todo caso posicionarnos muy distintos con respecto a la relación de la tecnología. ¿Lo ves ahora? Si hiciéramos una encuesta, hay distintas provocaciones que yo puedo hacer, ¿no? Una fue la de recién, que fue mucha, la de las telefónicas y tal. Hay otra que sí me parece que sería muy razonable. Una primera encuesta que yo trato de hacer con mi hijo y sus amigos, que es cuántas horas le dedica cada uno de los amigos de mi hijo al celular. Tiempo en pantalla, el informe de iPhone. Y cruzarlo por código postal. Yo apuesto.
Si quieren, apostamos ahora. Entonces, eso te está hablando de algo. Te está hablando justamente de cómo son las relaciones en relación al otro tipo de relaciones que vos podés establecer o que tenés posibilidades de establecer. Dicho esto, uno podría decir, bueno, pero entonces la tecnología es mala, hay que sacarla. Bueno, yo no creo eso y por eso voy a reafirmar mi segunda frase de la charla TED aquella, ¿no? Yo creo que realmente Ceibal es la mejor infraestructura pública que tiene el país, no solo por el despliegue de tablets, sino también por el despliegue de Wi-Fi. Lo que me parece que de alguna manera vamos lentos y creo que en eso, sí, Miguel Brechner, que lo nombraron, se dio cuenta, pero ahora Leandro Folgar claramente está como enfocado en eso. Un programa como Ceibal tiene que trabajar específicamente en la relación con la tecnología, además de proveerla, digamos, ¿no? Entonces ahí surgen distintas posibilidades. Por ejemplo, nosotros trabajamos, para darte una respuesta también más formal de lo que hago, nosotros trabajamos en proyectos que introducen tecnología en primero de escuela y en jardinera con respecto a determinadas habilidades matemáticas que están en la base de lo que después va a ser el aprendizaje de la matemática formal. Y este año, por primera vez, con un financiamiento de la ANI, pusimos a competir dos tipos de entrenamiento. La hipótesis nuestra desde el punto de vista teórico tiene que ver con que las tareas de aproximación, de estimación de cantidades, son las que fortalecen el pensamiento matemático a partir de primero de escuela. ¿Tá? Claro, para hacer tareas de aproximación, la tablet es genial, porque te presenta 100 estímulos en 5 minutos. Sin embargo, producto de estos cuestionamientos que creo que estoy manifestando abiertamente, hace tiempo que venimos desconfiando de que realmente la estimulación mediante tablet en este tipo de tareas sea el método más idóneo. Entonces pusimos a competir este año en un proyecto de investigación en el medio de la pandemia, imagínate con el lío que fue, el mismo tipo de juego, los juegos de estimación que los niños jugaban en las tablets, con juegos idénticos, pero en formato concreto, haciendo esos juegos en formato caja, con Arduino, se llaman la caja mágica, con Arduinos adentro que les dan feedback a los gurises sobre si se equivocan o no y les permite jugar en grupo en mesas redondas como esta, pero más chicas. Los resultados todavía no están publicados, así que no te voy a adelantar mucho, pero a grandes números lo que muestran los resultados es que funciona mucho mejor el juego concreto que el juego digital individual y con muchos más ensayos. Entonces, ese es el resultado grande. Cuando vos empezás a mirar, también ves que depende de cuál sea tu punto de partida, hay veces que necesitas una especie de training fortalecido por la pantalla digital que te permite tirar